te das cuenta de esta gran necesidad que existe en el mundo latino, ¿no? Sí. Que es poder manejar mejor las ventas por WhatsApp. Entonces me dijiste que se meten con el API corporativo y empiezan a... ¿Qué fue inicialmente? ¿Una plataforma? Inicialmente era ya literalmente una plataforma donde tú tenías, por el tema de sincronización de inventario, tus productos de Mercado Libre y también centralizabas toda la comunicación a través de WhatsApp. Lo malo de ese entonces era que como todavía no llegaba la pandemia, teníamos que hacer presentaciones físicas aquí en Quito. Entonces tenía que coger el carro, irme hasta el sur de Quito, al norte de Quito, estar en negociaciones por una plataforma de $35 al mes. Llega la pandemia y cambia todo, porque obviamente ya no había cómo tener reuniones presenciales y nos empezamos a reunir online. Entonces ahí cuando la plataforma empieza a escalar y nos vamos dando cuenta de algo que nosotros también no sabíamos que existía, que era el término de comercio conversacional, es decir, vender a través de conversaciones. Y cuando tú hablas a través de vender, piensas que es tener un vendedor y que dé una charla o que responda un mensaje y vendió. En realidad hay una ciencia detrás de vender, por eso hay los ciclos de un buyer persona que tienes que atravesar por varias instancias antes de comprar un producto o servicio. Para alguien que lo está haciendo intuitivamente, ¿qué les podrías decir? ¿Cómo podrías resumir esta ruta? Creo que sabes cuál es la mejor manera, volver a ti. Te pongo un ejemplo. Digamos que tú, por ejemplo, quisieras comprar un producto o servicio. ¿Qué tipo de imágenes te gustaría ver? ¿Bonitas, feas? ¿Qué tipo de comunicación te gustaría tener al instante? Si es que no te convence un producto, quieres ver diferentes opciones, quisieras que te den seguimiento. ¿Qué tipo de seguimiento? ¿Un seguimiento invasivo, con contenido de valor, con testimoniales? Si ya te decides por un producto o servicio, quisieras que esa compra sea difícil de realizar, friccionada o con un link de pago. O sea, todo vuelve a ti. O sea, tú que quisieras, eso quieren tus clientes. Exactamente lo mismo. Tienes toda la razón, ¿no? Porque... yendo pasos hacia atrás, por eso creaste ese negocio, justo de por sí para resolver un problema o una necesidad que no veías en el mercado. Y ahora sí eso puedes transmutarlo a tus canales digitales, es un éxito, ¿no? Total. Claro, y se puede hacer todo eso, ¿no? Yo creo que ¿cuál es este momento eureka que deben tener, con el que te topas cuando explicas cómo funciona Mercatelli? La verdad es que el momento eureka es en este punto. Tú te vas dando cuenta que los procesos de venta tradicional no son muy distintos a los que tú puedes manejar digitalmente, pero obviamente tienes que tener esto de la transformación digital, ¿no? Saber llevarlo desde lo tradicional a lo digital. Nosotros empezamos con este primer producto que era un WhatsApp multiagente, pero esto... con el feedback de los mismos clientes te vas dando cuenta que ya no es solo conversar en una plataforma, es integrar más plataformas. Después de que integras más canales de comunicación, ¿qué viene? La siguiente parte de la venta, que es la prospección. Incorporas lo típico que se conoce como un CRM o embudos de venta para dar seguimiento a un cliente. Si ya le das seguimiento a un cliente, ¿qué falta? La parte del cierre. Integras cotizaciones, órdenes de venta y links de pago. Y de ahí justo de lo que estamos hablando de inteligencia artificial, el mercado cambia sus reglas. Quizás ya no necesitas un vendedor que te ayude respondiendo. Quizás necesitas un chatbot que sea mucho más ágil y atienda 24/7. Empiezas con un chatbot de flujo. A las personas no les gusta ese tipo de chatbots porque no es orgánico. Llega inteligencia artificial, incorporas inteligencia artificial en cada uno de los procesos. Entonces, por eso digo que una startup nunca es como estable. Para nada. Siempre va iterando y cambiando y detrás de eso también hay un millón de desafíos, pero yo creo que es volver a las bases. Es decir, lo mismo que quizás tú tenías de manera tradicional, cómo llevarlo a lo digital, pero de manera inteligente. Me parece chéverísimo. Ahora, regresando a la pandemia. Supongo que ahí sí les empezó a ir bastante bien, Sí. ¿no? En cuestión de eficiencia, es decir, podían vender mucho más desde su escritorio haciendo Zoom, ¿no? Sí. Y también hubo un boom en el tema de las ventas digitales, ¿no? Porque la gente no podía salir, ¿no? Obviamente por la pandemia. Entonces, bueno, ahí supongo que justo regresando al tema de los funnels, su funnel le fue bastante bien, ¿no? Buenísimo. O sea, mejoró bastante justo por eso. Ajá. ¿Cómo se abastecieron? O sea, ¿cuál fue el reto adicional que se toparon ahí en esa época? En realidad hubo dos retos. Primero, que nosotros nunca levantamos un capital inicial de inversión. De los 3 cofundadores que somos, los 2, aparte de mí, se mantenían trabajando como en desarrollos de software propios para que con esa plata que entraba podamos pagar un poco de salarios de nosotros y también pagar servidores, mantener cosas de la plataforma. ¿Cuántos eran en el equipo en ese entonces? Éramos 3 cofundadores y otros 2 desarrolladores más... Bueno, sí, 5 personas. 2 desarrolladores y 3 cofundadores. De los cuales básicamente yo era toda la parte comercial y de marketing digital. Es decir, yo hacía el copy, hacía el anuncio, lo diseñaba,
Luego hacía las segmentaciones en redes, pautaba, luego si llegaban clientes presentaba, daba el seguimiento, cerraba y también capacitaba. O sea, hacía absolutamente todo. Por eso mi pandemia no fue tan aburrida, porque pasé literalmente vendiendo desde mi cuarto casi 3 años. Ajá. Ahora, todas esas posiciones que acabas de describir, entiendo que muchos de sus clientes tienen esos perfiles. O sea, personas que hacen de todo un poco, ¿no? Sí. Y que ustedes lleguen con su solución y les puedan facilitar la vida de ese aspecto que es el vender por redes. Debe haber sido como un regalo del cielo para estos emprendedores. Para ese entonces era increíble porque te quitabas una carga operacional de encima brutal. Actualmente, obviamente, con los años han ido evolucionando digitalmente las empresas y cada vez buscan más tipo de soluciones porque también la competencia ha ido creciendo. Pero para ese entonces, que tú tengas todo eso integrado en un software, era increíble porque prácticamente todo el mundo manejaba su comunicación en su WhatsApp, los datos de un archivo de Excel y ese Excel desarreglado por cualquier lado. Entonces sí era un cambio dentro del mercado. Y creo que lo más importante de esto era que, al menos en ese momento que estamos solo aquí en Ecuador, era una plataforma ecuatoriana. Tú ahora estás acostumbrado a buscar plataformas de cualquier lado y pagas y listo. Completamente. En ese entonces, si es que no era de Ecuador, un recelo, no, si es de otro país, me vayan a querer hacer fraude. O sea, había una desconfianza total. Entonces, empezamos aquí en Ecuador, obviamente, eventualmente ya nos hemos expandido. Ahorita estamos como en 20 países, pero en ese momento, en encontrar una solución en Ecuador que te ayude en eso, era bastante bueno. Era complejo. Ahora, bueno, la pandemia duró, depende a quién le preguntes, ¿no? Pero fueron entre 1 y 2 años. Y supongo que crecieron muchísimo, ¿no? Se integró más personas del equipo. Cuéntame un poco cómo fue este crecimiento y qué priorizaron como empresa. Verás, el crecimiento, como fue Bootstrap, es decir, con nuestros propios fondos, si es que no estoy mal, llegamos a una facturación mensual de unos 25, 27 mil dólares mensuales con nuestros propios fondos. Y literalmente era como, ok, ¿cuánto estamos ganando? Ya sobrepasamos de ese margen, contratemos a alguien más y estamos perdiendo. Llegamos obviamente a cubrir ese margen, contratemos a alguien más, otra vez perdíamos y otra vez así estuvimos como 3 años. Invertías más, estabas perdiendo, ya lograbas cubrir esa brecha y seguías contratando. Principalmente personas que ya se dividían en personas de marketing, personas de ventas y personas de Customer Success, que es básicamente para implementar al cliente, más las personas de desarrollo, que son las más caras de todas hasta el momento. Y obviamente en el tema de marketing, que también sigue siendo obviamente un valor importante porque tienes que promover la solución. Y de ahí estuvimos a punto de quebrar, si es que no estoy mal, debe ser hace unos 4 o 3 años, por diciembre, porque yo todavía era el único cofundador que estaba dentro de la empresa. Después de eso, a Henry y a Jomer se quedan sin proyectos y teníamos literalmente un mes de vida. En ese mes yo les dije, miren, no nos queda de otra que empezar a aplicar aceleradoras en diferentes países y ver dónde podíamos conseguir capital. Y justo quedamos en una aceleradora de Chile que se llama Platanus Ventures. Ahí obtenemos nuestro primer fondo de inversión de $100,000 y desde ahí ya todo empezó a escalar. Claro, o sea, se salvaron. Sí, literal. ¿Y cómo fue esa experiencia, no? Al tener tus huevos en la garganta. Verás, creo que eso al menos... ¿Funcionas bien bajo presión? A mí me encanta. Yeah. De hecho, yo creo que funciono mejor bajo presión que en la comodidad. Porque ves, como en la comodidad no me hallo. Es como me siento impaciente. Yeah. O no sé qué hacer. Cuando estoy bajo presión, mi cerebro, en cambio, empieza a maquinar bastante rápido. Y en ese entonces, creo que fue la primera lección de todo emprendedor de recibirás 100 nos y un sí. Entonces, incluso en la aceleradora de Platanus Ventures, nosotros ya habíamos aplicado durante otros 2 años y no habíamos quedado. Pero justo cuando estuvimos a punto de quedar, nos aceptan. Y ahí obviamente viajamos a Chile para formar parte del proceso de aceleración. Y fue también bastante interesante porque los otros proyectos o emprendedores que estaban ahí recién querían empezar a generar atracción de mercado. Nosotros llegamos con una base de clientes bastante importante y facturando algunos miles ya mes a mes. Entonces ahí para nosotros nos gustó porque Ecuador en el mapa de los emprendimientos digitales hasta ese entonces no existía, o sea, prácticamente para nada. Recién yo te diría que a través de lo que ha hecho Wentrip Ventures aquí en Ecuador es que cada vez ha ido llevando con un poco más de realce, pero ya fue poner una bandera de Ecuador en otro país, levantando obviamente al menos unos $100,000. Y ahí viene la parte también de gestionar ese capital, ¿no? Porque antes una cosa es gestionar tu dinero y otra cosa es el dinero que alguien más te da por una parte de tu empresa. Claro, y aparte es sorprendente cómo la cifra, por más grande o pequeña que sea,
estática se le ve más grande. Sí. Pero si eso lo ponderas en el tiempo, te das cuenta que no es tanto dinero como pensaste Sabes que no es inicialmente. tanto, porque uno dice levantaste $100,000, increíble. Claro, pero depende de tus gastos. Porque si es que Exacto. tú gastas $1,000 al mes, eso te dura pucha de largo. Pero si es que tus gastos son, por ejemplo, solo en marketing de $30,000 al mes, eso te dura 3 meses. Imagínate. Claro, y hay empresas que levantan esto en etapas de semilla o presemilla Sí. y no tienen clientes, o sea, todavía no tienen ingresos, Total. imagínate. Entonces, ustedes, como decías, ya tenían un flujo de entrada, ¿no? Ajá, que era eso- bastante importante. que era interesante, buenísimo. Ahora, tal vez me salto, tú dime, ¿cuándo llega como la inteligencia artificial a ser una solución para su... ¿Cuándo le empiezan como a introducir? A Se ver, dan cuenta que puede ser una alternativa. La verdad es que, bueno, haciendo un recorrido bastante rápido, ¿no? Fuimos, en este caso, Platanus Ventures, levantamos de esos 100,000, empezamos a escalar un poco más en operaciones. Después de eso, si no estoy mal, llegamos a Techstars, donde levantamos igual otros 150,000. Y después de eso, llegamos a uno de los programas de Meta, donde fuimos escogidos como una de las empresas soluciones para el tema de mensajería a nivel mundial. Eso nos abre las puertas por primera vez al mercado estadounidense, porque Henry viaja a Estados Unidos, se pone en contacto con personas de allá ya con bastante capital en Silicon Valley y empezamos ya a levantar formalmente una primera ronda de inversión. Con esa ronda de inversión que se cerró, si no estoy mal, a mediados del año pasado, se levantaron $2.6 millones. Pero viene... Felicitaciones por eso, amigo. Gracias, de verdad. Y antes de levantar esos 2.6 millones, igual estuvimos a 1 mes y medio de quebrar. O sea, cada vez que hemos levantado ha sido cuando hemos tenido 1 mes de vida. Es justo lo que me decías, es donde mejor te sientes, ¿no? Sí. Supongo que ahí sale ese boost que hace que se aferren y más bien cojan tracción, ¿no? Sí, Cojan pero viado. igual no sabes cuántos no recibimos hasta recibir. Claro, Así es, sentado puch. aquí parece un cuento de hadas, ¿no? Sí. Pero realmente me imagino lo que debes Hay haber. bastante esfuerzo detrás. Pero bueno, para el tema de inteligencia artificial, nos levantamos esta ronda de inversión y justo obviamente ChatGPT empieza a lanzar básicamente sus servicios, ¿no? A nivel de la TAM.